los 40 años y su máxima incidencia va de 58 a 63 años. Obviamente las variantes esporádicas, ¿no? Recuerden que estas enfermedades tienen variantes esporádicas o tienen formas esporádicas que son formas de novo en un primer miembro familiar o tienen formas familiares también, ¿no? Ahora, miren que la prevalencia sí pues es baja porque es una enfermedad rara, de 5 a 7 casos por 10 a las 5 habitantes, y la incidencia también obviamente que es menor, ¿no? Ahora, ¿cómo los dividimos? ¿No? El 90% de los casos son esporádicos. ¿Qué quiere decir que sean esporádicos? Que no existe un familiar de primer grado afectado por la enfermedad, ni papá ni mamá, ¿no? Y obviamente el 20% de estos casos esporádicos tiene una causa genética. Doctor, o sea, el 80% restante no tiene una causa o una predisposición genética, probablemente sí la tengan, solo que los genes que lo ocasionan todavía pues no han sido descubiertos del todo, ¿ya? En cambio, en los casos familiares que representan el menor porcentaje de pacientes, por lo menos el 60% tiene una mutación identificada. Y dentro de las mutaciones identificadas, la más frecuente hoy por hoy, y eso es algo que hace, no sé, 20 años o 15 años no existía, era la mutación de un gen que se llama el C9orf72. Luego tenemos en segundo lugar a la mutación del gen de la superóxido dismutasa 1 y en menor proporción a la mutación del gen TDP43, al FUS, etcétera, ¿da? Pero recuerden este gen, porque este gen en el mundo de la neurología produce diversos fenotipos clínicos, por ejemplo, no solo ELA, sino también un tipo de demencia llamada la demencia frontotemporal, ¿ya? Ahora, acá tenemos una línea del tiempo. Miren cómo a lo largo de los años son diversos los genes, los cuales obviamente se han ido descubriendo asociados a esta enfermedad, ¿ya? Entonces, es por eso de que, por ejemplo, hasta el año 2005, la mayoría de casos familiares eran producidos por una mutación del gen de la superóxido dismutasa 1, ¿no? El tamaño del círculo es, por así decirlo, representa qué tan frecuente es, ¿no? Pero hasta el año 2010 o 2011, 12, que fue que se descubrió el C9orf72, ya pasó a ser el primero, ¿no? Es por eso que de repente de acá a 10 años se descubre otro gen que va a representar la mayoría de los pacientes. Entonces esto es bastante relativo, ¿no? Puede cambiar con el tiempo, ¿ya? Pero ven que son una serie larga de genes, los cuales pueden tener una alteración que puede estar asociada a esta enfermedad. Ahora, como les he comentado, miren, ¿no? Dentro de los casos familiares, ¿no? Los que son, perdón, dentro de los casos esporádicos, que son la mayoría, y recuerden, son aquellos casos en los cuales no hay un familiar afectado, ¿no? La mayoría, pues, no tiene una mutación genética asociada descubierta por ahora. Pero dentro de los que sí tienen una mutación asociada, es el gen C9orf72, el más común. Y dentro de los casos familiares, que representan la minoría de casos, ¿no? Ven que la mayoría sí tiene una mutación identificada. Y la mutación identificada más frecuente es la mutación del C9orf72. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta gráfica? Dos cosas, ¿no? De que los casos esporádicos son más frecuentes que los familiares. Y lo segundo es de que tanto en los casos esporádicos como en los casos familiares, la mutación del gen C9orf72 es la mutación más frecuente, más prevalente, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sin discusión, pues ya lo hemos visto, ¿no? Hay genes cuya mutación predispone a los pacientes a tener la enfermedad y otro, el tabaco, ¿no? El hábito de fumar. Por eso cuando hablábamos del Parkinson, por ejemplo, ¿no? Dijimos que el alcohol, la cafeína, por ejemplo, eran protectores, ¿no? Pero para otras enfermedades pueden ser factores de riesgo, como por ejemplo para el ACV, el accidente cerebrovascular. Igual acá, ¿no? El tabaco es un factor de riesgo sin discusión para el ELA. Por ejemplo, ¿para qué otra cosa el tabaco en neurología es sin discusión? Para la ruptura de un aneurisma, ¿no? El fumar es un factor de riesgo importante para la ruptura de un aneurisma, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, verán que estas condiciones van a variar, ¿no? Según la enfermedad que estemos estudiando. ¿Y qué otros factores de riesgo están? Pero son discutibles
tenemos pues la exposición a soldaduras, porque hay series que dicen que uno de los trabajos más asociados a ELA, pues son aquellos que sueldan metales, ¿no? Luego exposición a metales pesados, el servicio militar, uso muscular repetitivo, ¿no? Por ejemplo, en Lou Gehrig, ¿no? Era un toro, por así decirlo, un deportista de élite con una alta exigencia, ¿no? Y el trabajo en agricultura. Ahora, ¿por qué son discutidos estos factores de riesgo? Porque solo se ha visto una asociación en algunas series de pacientes, ¿no? Hay otras series en las cuales este tipo de exposiciones no conllevan al paciente a ningún riesgo adicional de tener esta enfermedad, ¿da? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología de estas enfermedades es bastante parecida en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque una disfunción en estos genes, lo que va a conllevar es a que se formen proteínas anormales en el intracelular, ¿no? Y la formación de proteínas anormales en el intracelular, lo que va a condicionar es justamente acúmulo anormal de estas proteínas al cual no poder ser degradadas, no poder ser metabolizadas, obviamente generan un efecto tóxico con la consiguiente muerte celular. ¿Ya? Entonces es así, es tal cual. Aplica para el Alzheimer, aplica para el Parkinson, aplica para la AMS, aplica para la PSP, aplica para la esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, ¿no? Un acúmulo intraneuronal de proteínas anormalmente plegadas. ¿Por qué? Porque son anormalmente codificadas, obviamente, ¿ya? Entonces, histológicamente, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, histológicamente, como debemos recordar que esta es una enfermedad que afecta tanto a la primera como a la segunda neurona motora, obviamente este es un corte post-mortem, ya murió el paciente, este es un corte de la médula espinal, donde se puede ver dos cosas, ¿no? Pérdida, una disminución, un adelgazamiento de aquella parte del cordón lateral que trae las fibras del tracto córtico espinal, como ustedes lo deben recordar, y también hay un adelgazamiento que representa una pérdida, una degeneración, una muerte de las neuronas motoras que se ubican en el asta anterior de la médula espinal. Recuerden que ahí se ubican los cuerpos de las segundas neuronas motoras. ¿Ya? Entonces, miren, ¿no? Nuevamente aquí tienen las enfermedades que pueden afectar a la neurona motora y aquí tienen si afectan a la neurona motora superior o primera motoneurona y se afectan a la segunda neurona motora, que es la neurona motora inferior. Ven que la única enfermedad que tiene sí, sí en ambos lados es la esclerosis lateral amiotrófica. Afecta a ambas neuronas motoras. Luego el resto va a afectar a una u a otra, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica? Obviamente, tiene que coexistir en el paciente, tienen que coexistir en el paciente signos de que hay compromiso de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Es por eso que también en nuestras clases de semiología que hemos hecho al inicio del curso, hablamos del síndrome motor de primera neurona y del síndrome motor de segunda neurona. Recuerden que el síndrome motor de primera neurona que trae, ambos traen debilidad, ¿no? Pero el de primera neurona, además de debilidad, que trae hiperreflexia, hipertonía de tipo espasticidad, trae Babinski presente, trae clonus y trae una atrofia tardía por desus. En cambio, ¿cuáles son los signos clínicos de compromiso de la segunda neurona motora? Ya saben ustedes, ¿no? Hipotonía, hiporreflexia, atrofia muscular, ¿no? Pero esa atrofia muscular suele ser temprana. Entonces, si nosotros vemos un paciente que tenemos en algunas partes hipotonía, mucha atrofia, pero también vemos que tiene hiperreflexia, tiene clonus, ¿no? Y estos afectan de forma asimétrica a las extremidades, entonces cuidado, el paciente puede tener ELA, más aún en el contexto de una característica clínica que es una debilidad durante los últimos 8 meses, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a afectar? Brazos, piernas, la región vulvar, ya saben, como lo dijimos en la clase de miastenia, hace referencia a la musculatura de la deglución, de la fonación y de la articulación de la palabra también. La región axial se refiere a la musculatura paravertebral y cervical y también de la función respiratoria. Es por eso que en estadios avanzados de esta enfermedad los pacientes tienen dificultad respiratoria, lamentablemente tienen que ser conectados a un ventilador mecánico, etc.
En la mayoría de casos, el inicio de la enfermedad es con una debilidad asimétrica, afecta no en la misma intensidad a las extremidades, ¿no? Distal, o sea, predominantemente en los pies, predominantemente en las manos, en un 70-80% de los casos. Así debuta, ¿no? Con una debilidad distal asimétrica en alguna extremidad. Y luego poco a poco se va extendiendo. En el 20-30% de los casos, más bien el inicio compromete la musculatura de la deglución, de la articulación de la palabra y de la fonación, ¿ya? Raramente debuta con una debilidad muscular generalizada o con insuficiencia respiratoria. Es raro, es súper infrecuente. Cuando lo hace, más bien hay que dudar del diagnóstico, ¿ya? Y de forma invariable, con el paso del tiempo, comprometen la respiración. ¿Cuál es una característica importante? Una característica importante es que no comprometen la conciencia, ¿no? O sea, en estadios tempranos el paciente está consciente de que se está debilitando, de que va perdiendo músculo, de que poco a poco no puede hacer nada, y la verdad es súper dramático, ¿no? Muchos de los casos de eutanasia que ustedes han podido ver, casos clásicos aquí en el Perú, en Colombia, en Sudamérica y en el mundo en general, muchos de los pacientes que solicitan su eutanasia, o sea, que es la muerte asistida, tienen ELA. Es más, yo diría que es la causa más frecuente de muerte asistida, de que una persona solicite su muerte asistida, es la esclerosis lateral amiotrófica, porque no pueden hacer nada, pero están conscientes, están ahí, conectados a un ventilador mecánico, pero ya no pueden moverse, ¿no? Ahora, la parte vulvar ya les he comentado, ¿no? Se caracteriza cuando hay compromiso de la musculatura vulvar, dificultad para la articulación de la palabra, que es disartria, dificultad para la deglución, que es disfagia, van a haber cambios a nivel del tono de voz, que es disfonía, va a haber cialorrea, que obviamente por problemas en la deglución va a aparentar un exceso de producción de saliva, pero es básicamente porque no se puede tragar. Va a haber atrofia de la lengua, sí, hay una pérdida del volumen lingual y además de eso van a haber unos movimientos de la lengua, así como que unos gusanitos estén caminando que se llaman fasciculaciones, ¿ya? Ahora, eso también hay que tener por así decirlo, en alerta, ¿no? Porque si ustedes sacan la lengua, es normal que haya un movimiento en la lengua, es normal que haya un movimiento, ¿ya? Entonces hay que interpretarlo correctamente. Signos de primera neurona, ya les he comentado, ¿no? Hiperreflexia, hipertonía de tipo espástica, y por ejemplo ahí tienen en la foto un signo de Babinski, ¿no? Obviamente la debilidad ya está sobredicha. Síntomas de segunda neurona, atrofia muscular, hay una marcada atrofia muscular, ¿ya? ¿No? Hay debilidad obviamente y hay fasciculaciones, pero la atrofia muscular es marcada en algunas zonas, por ejemplo, en la musculatura que está entre los dedos, ¿no? Entonces, en estos pacientes prácticamente se ve la parte ósea sin que haya músculos entre ellos, se puede estudiar la anatomía ósea, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, se pierde el tamaño de la eminencia hipotenar, por ejemplo, ¿no? De la parte gordita que ustedes tienen en la mano debajo del dedo gordo, los pacientes la pierden y se vuelve plana, ¿no? Y se mantiene en algo la eminencia tenar. Entonces, si ustedes comparan, si ustedes miran sus manos, obviamente la parte más rica en músculo es la parte hipotenar, debajo del dedo gordo, ¿no? Pero estos pacientes pierden esa musculatura y prácticamente se vuelve plana, se vuelve comparable a la zona que está por debajo del dedo meñique, ¿ya? ¿Qué más van a ver? Van a ver que en la zona dorsal, clásicamente también hay una pérdida de la musculatura, se ve el omóplato, se ve la parte ósea con mucha facilidad, ven que hay pérdida de la musculatura interósea, como ya les he comentado, y también pues se ven las fasciculaciones en la lengua. Ahora, las fasciculaciones en la lengua deben ser estudiadas con la lengua adentro, ¿no? Porque cuando le piden que saque la lengua, obviamente esa postura también va a generar cierto temblor lingual y puede hacernos confundir con la presencia de fasciculaciones. Ahora, los síntomas usualmente van a progresar, ¿no? Comienza en una extremidad y luego con el paso de los meses comienzan a comprometer la extremidad superior ipsilateral o puede saltar hacia alguna extremidad contralateral, ¿ya? La rapidez es muy variable, pero ya saben, que sea agudo, abrupto de un momento a otro es extremadamente raro.
El promedio de supervivencia es de 3 a 5 años. Miren, lamentablemente los pacientes no viven mucho, ¿ya? Solamente un 10% de los pacientes sobreviven más de 10 años. Entonces es ahí, en esos pacientes hay que plantearnos la pregunta si realmente tenían ELA o tenían alguna otra enfermedad de la motoneurona que ha sido solapada con ELA. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hay pacientes que tienen una atrofia muscular progresiva, que es aquella forma que compromete solo la segunda motoneurona, pero que en su momento tuvieron un infarto cerebral. Entonces, cuando los ve el médico y no hace una buena anamnesis, puede encontrar síntomas de segunda motoneurona por la atrofia muscular progresiva, pero también puede encontrar signos de primera motoneurona, pero como secuelas de un infarto cerebral. Entonces, falsamente el paciente puede ser diagnosticado como ELA cuando no, cuando una cosa le pertenecía a una secuela y cuando lo otro sí le pertenece un compromiso de la segunda motoneurona, ¿ya? Ahora, y aquellos que inician con la musculatura vulvar son los que tienen peor pronóstico. ¿Y peor pronóstico por qué? Porque evolucionan más rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Los síntomas son exclusivamente motores, ¿ya? Son exclusivamente motores, tan parecido como la miastenia gravis, donde también son exclusivamente motores. Los músculos oculares están usualmente preservados, usualmente no afecta la musculatura extraocular, el movimiento ocular está conservado, ¿ya? Es por eso que esa es una de las formas que ellos mantienen para comunicarse cuando ya hay una disartria severa. No hay trastornos sensitivos, no hay compromiso de esfínteres, pero miren, hasta la mitad de ellos, conforme va avanzando la enfermedad, sí desarrollan un deterioro cognitivo y hasta una demencia. En aquellos hay que sospechar que la causa subyacente es una mutación del C9orf72, ¿ya? Las causas de muerte más comunes son la insuficiencia respiratoria y problemas infecciosos asociados al problema respiratorio, ¿ya? Entonces, características que pueden hacernos dudar del diagnóstico: ausencia de fasciculaciones, compromiso sensitivo, disfunción autonómica, o sea, esfinteriana, anormalidades del movimiento ocular, movimientos involuntarios, tampoco es característico, un compromiso cognitivo, pero de tipo Alzheimer, o sea, con un compromiso inicial de la memoria episódica reciente o anterógrada, no va para ahí, ¿ya? Y con signos de compromiso de la neurona motor inferior, pero que sean de un inicio simétrico, tampoco va, ¿no? Va más para un compromiso tipo neuropatía. Ahora, como les he comentado, hay una asociación estrecha directa entre la esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal. Miren que hasta el 50% de los pacientes que tienen ELA hacen un deterioro cognitivo y hasta un 15% hacen demencia frontotemporal. Y al revés, hasta un 15% de pacientes con demencia frontotemporal viceversa, van a ser o van a cumplir criterios diagnósticos de esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Entonces, hoy por hoy se dice de que tanto la esclerosis lateral amiotrófica como la demencia frontotemporal, tanto la esclerosis lateral amiotrófica que está en el lado izquierdo con amarillo, como la demencia frontotemporal, son distintos fenotipos de una misma enfermedad en la cual, o la cual, mejor dicho, está usualmente ocasionada por una mutación de este gen. Este gen, la verdad, es que es importante y muy prevalente en patologías neurológicas degenerativas. Muy bien. El diagnóstico es fácil cuando pues el paciente ya está severamente afectado y prácticamente hasta clínico, es casi sugestivo, ¿no? De la enfermedad, ¿no? El problema viene cuando el paciente tiene poco tiempo de enfermedad y en realidad ahí sí es todo un reto diagnóstico, ¿ya? Los exámenes auxiliares sirven pues para poder excluir otros diagnósticos diferenciales y básicamente para confirmar el compromiso de la segunda motoneurona. Usualmente, ¿qué se hace? Podemos ayudarnos de la electromiografía, la resonancia, una punción lumbar, una biopsia muscular, pero de todo esto, lo que vale más, de todo esto, lo que vale más es la electromiografía con velocidad de conducción. Es la que sí nos puede demostrar de forma categórica el compromiso de la segunda neurona motora. Ojo, nos puede mostrar de forma categórica el compromiso de la segunda motoneurona. Ahora, hay muchos criterios para diagnosticar ELA, en realidad, hay muchos.
Uno de ellos son los criterios del Escorial, es una convención, la convención del Escorial, digamos que planteó las bases para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿qué tienen que evidenciarse? Un compromiso de la neurona motora inferior, de la neurona motora superior, y que este cuadro sea progresivo, que sea una debilidad progresiva de inicio asimétrico y que va afectando poco a poco las extremidades, la musculatura vulvar y la musculatura paravertebral o del eje axial. Solamente otra cosa que hacemos hincapié, los signos de la neurona motora, de compromiso de la neurona motora superior son clínicos. Ningún examen auxiliar les van a dar a ustedes los signos de la neurona motora superior. En cambio, los signos clínicos, el compromiso de la neurona motora inferior, sí pueden ser demostrados a través del estudio clínico, pero nosotros reforzamos ese compromiso a través del estudio electrofisiológico que es la electromiografía, ¿verdad? No se olviden. Entonces, cuando hay un compromiso, ya le hemos dicho, ¿no? Que puede ser un compromiso de miembros inferiores crural, que puede ser un compromiso de los miembros superiores, pues que nace de la parte cervical, que puede haber un compromiso de la musculatura respiratoria, donde hablamos de un compromiso dorsal, o también que puede haber un compromiso de la musculatura vulvar, ¿no? Que es la zona vulvar. Entonces, para el diagnóstico tiene que haber compromiso de dos o más de esos lugares, ¿ya? De dos o más de esos lugares. Entonces, miren, ¿no? Aquí está. Según los criterios del Escorial, signos de neurona motora superior o inferior en una sola región, sospecha, no es diagnóstico, no hacemos nada. Cuando hay signos tanto de ambas, ¿no? Motora superior más neurona motora inferior en una sola región, es posible. Cuando tenemos de neurona motora superior más neurona motora inferior en dos regiones de estas, ¿no? Me refiero a cualquiera de estas, hablamos de un diagnóstico probable, y cuando hay en tres regiones ya es definitivo o definido. Entonces, miren, ¿ah? Cuando hay en una sola y solo de uno o de otro, es posible, ¿no? O sospecha, perdón, ¿no? La verdad es que casi nunca ni siquiera le dice sospecha, ¿no? Normalmente ahí se le informa al familiar de que hay que ver la evolución del paciente. Cuando ya hay de ambas, es posible en una sola región. Cuando hay en dos regiones y compromiso de ambas es probable, y cuando hay en tres regiones ya es definida, según los criterios del Escorial. Como les digo, ya hay otros criterios que son utilizados pues en distintos contextos clínicos. Ahora, la electromiografía, y esto también es importante, les repito, la electromiografía sirve para confirmar la existencia de daño de la neurona motora periférica o de la segunda motoneurona. No sirve para confirmar si hay compromiso de la primera motoneurona. Eso hay que tenerlo bien en claro. El compromiso de la primera motoneurona es clínico. ¿Para qué más me va a ayudar? Para ver fasciculaciones o para diagnosticar otras enfermedades que formaban parte del diagnóstico diferencial, como la neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción, que es la última, ¿no? Las siglas NMMBC. Es una neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción. También pueden haber hallazgos indirectos en la resonancia. Por ejemplo, este es un protocolo FLAIR donde se evidencia una hiperintensidad bilateral a nivel de dónde, a nivel de la cápsula interna del brazo posterior, que es justamente por donde discurre la vía córtico-espinal. Entonces puede haber, pero no es un criterio diagnóstico, ya es un dato adicional que podría aportar en aquellos casos dudosos, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, todas las otras enfermedades de la neurona motora, pero ¿qué le podemos agregar? Cuando hay un compromiso de la columna vertebral cervical por una artrosis que genera diversas estrecheces, a eso se le llama canal estrecho cervical, es un diagnóstico diferencial importante. Por eso todo paciente con sospecha de ELA tiene que tener una resonancia de columna cervical. ¿Qué más? Bueno, de la segunda ya hemos comentado. Hay neuropatías que también merecen un diagnóstico diferencial, básicamente aquellas que son progresivas o que son crónicas, ¿verdad? Hay también fasciculaciones musculares benignas, etcétera. El tratamiento, lamentablemente no hay un tratamiento curativo, no hay nada que podría modificar
grandemente la progresión de la enfermedad, ¿ya? Solo existe uno disponible que se llama el Riluzol. Es un agente antiglutamatérgico que previene la muerte neuronal, entre comillas. Es caro y solamente prolonga la supervivencia en algunos meses, mire, ¿no? La verdad es que aquí en Perú no se usa mucho, en realidad. Yo he visto muchos ELAs y ninguno de ellos lo he visto con tratamiento con Riluzol, la verdad. Nunca he visto que hayan comprado el medicamento y, e inclusive puede tener un efecto adverso con elevación de transaminasas con daño hepático, ¿no? Entonces, la verdad es que no muchos pacientes o no muchas familias son tributarias de comprar la medicación. Recuerden que cuando el paciente ya tiene los síntomas de la enfermedad, ya pues ya la enfermedad ha avanzado bastante, ¿no? Ha avanzado bastante, ¿no? Ya obviamente la etapa preclínica y la etapa de exámenes moleculares ya se produjo, pero ¿en cómo lo vas a sospechar? Pues no es imposible. Quizás tú pudieras hacer estos análisis en aquellos casos familiares, ¿no? Más en un caso esporádico es imposible, ¿no? Y lo último que se estaba estudiando era el tema de los trasplantes de células madre mesenquimales, ¿no? A nivel medular, y la verdad es que tampoco ha tenido un efecto clínico, digamos que tan favorable, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte o comentario. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Buenas Claro, tardes. ¿cómo estás? Eh, Adelante. Usted mencionó que, bueno, o sea, podría cursar la ELA con lo que es la demencia frontal, me parece, Punto temporal. Ujú. temporal. Entonces, con nosotros vemos ¿son diagnósticos aislados o es lo mismo, pero puede afectarlo diferente? Claro, lo que pasa, a lo que quiero decir es de que, o lo que quiero decir es de que un buen porcentaje de pacientes que tienen ELA en la evolución de la enfermedad van a ser un deterioro cognitivo y de ellos un porcentaje va a ser una demencia. ¿Y qué tipo de demencia? Una demencia frontotemporal, que es una entidad degenerativa mucho menos frecuente que el Alzheimer, que tiene unas características muy particulares, ¿no? Y cuando tú encuentres esa asociación, muy probablemente la causa del ELA es la mutación de C9orf72 y a su vez hay un buen porcentaje de pacientes con este tipo de demencia que en su evolución hacen manifestaciones clínicas motoras muy similares al ELA o incluso hasta con ELA diagnosticada. Entonces ahí también puedes sospechar que la causa es la mutación de este gen. Por eso decía de que esta mutación puede producir enfermedades tan disímiles, tan diferentes como un daño a las neuronas motoras o como un compromiso cognitivo, pero que en algún momento de su evolución pueden poseer ambos fenotipos, ¿no? Doctor, o sea, la demencia frontotemporal es una entidad, pues, primaria, es como una enfermedad primaria, o es Ujú. que es una Así es, afectación no, no, posterior. no, es primaria, es una Ah, causa primaria de demencia. ok, Es como ok. el Alzheimer, algo así, ¿no? O sea, mire, hay tres tipos de demencia primarias. La enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, la demencia frontotemporal y la atrofia cortical posterior. Son los tres o las tres causas de demencia primaria más frecuentes, ¿no? Exactamente. Entonces, la DFT es un tipo de demencia primaria, tal cual, como lo has mencionado. Muy bien, entonces si no hay otra pregunta, me parece que ustedes tienen ya esta diapositiva. No se olviden de colocar presente antes de retirarse. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias, doc. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.